Hoy vamos a hacer otro salto de esos que ya hemos hecho en el curso. El primer gran salto que habíamos hecho lo hicimos al pasar de la materia que estábamos viendo cuando vimos cultura antigua, cultura griega, a autores medievales. Hicimos un salto de siglos. Ahora hicimos un salto también de siglos, un poquito menor, ¿verdad? Estamos entrando a finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII, más o menos, con Descartes. Descartes nace a finales del siglo XVI y produce, pues por supuesto, en siglo XVII. O sea, hicimos un salto de más o menos 4 siglos y piquillo, ¿verdad? Ahora, este salto es muy significativo. Vamos a ver, por un lado, cuando pasamos de los autores griegos a Tomás de Aquino, que fue el autor medieval que vimos en el curso en, en los días pasados, hicimos un salto y aunque el salto es significativo, temáticamente ustedes pudieron observar que Tomás de Aquino se nutría mucho, muchísimo de Aristóteles, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un salto que es no solo histórico, sino además también en muchos sentidos es un salto significativamente en el sentido que también es un salto cualitativo por temas y enfoques. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Descartes, como les decía, es un autor francés, ¿verdad? Escribe en francés y en latín y es sin duda alguna uno de los autores más relevantes, más influyentes que tenemos en filosofía. Por ejemplo, una de las cosas que les estoy diciendo de este salto que estamos haciendo históricamente hablando, es que pasamos de la Edad Media a lo que ahora, ya en este entorno, vamos a llamar modernidad. La modernidad sería esto que está siglos XVII, siglos XVIII, finales del siglo XVI, dependiendo a dónde meta uno el Renacimiento. Uno empieza eh, la, la, modernidad, digamos, tirando hacia atrás, hacia el Renacimiento un poco más, pero de fijo, con Descartes estamos en modernidad. Ahora, como les decía, Descartes es un autor sumamente importante para la modernidad, para nuestra modernidad filosófica, al punto que es usual poner a Descartes como un parteaguas. O sea, la modernidad en filosofía tiene como un eje, como un punto que nos permite distinguir a dónde empieza la modernidad, ya propiamente hablando, en la obra de Descartes, ¿verdad? Así de importante es. Además, es un autor que no es importante solamente para la filosofía, también es importante para la ciencia, para las matemáticas. Era un hombre sumamente inteligente y, y sumamente influyente. Vamos a ver, el hecho de que, ven este cursor que se está desplazando en la pantalla, esto, entre otras cosas, es posible, esa tecnología del cursor, entre otras cosas, es posible gracias a una forma de representación matemática que empezó con Descartes, las coordenadas cartesianas. Me imagino que ustedes las habrán escuchado alguna vez. Hizo aportes significativos en matemáticas. Y sabía también de física, sabía también de óptica, sabía de mecánica, sabía de filosofía, como no, sabía de teología. ¿Ya? Vamos, es simplemente un hombre también bastante influyente. Es otro de los pesos pesados de la filosofía. ¿Ya? Yo se los dije con Platón, se los dije con Aristóteles y se los digo ahora con Descartes. De Tomás de Aquino, pues por supuesto que también se podría decir. Yo que soy bastante descreído, digamos, le voy más a los filósofos no teólogos que a los filósofos teólogos. Pero bueno, ya veremos después qué significa esto
Ya veremos después qué significa la importancia y la diferencia que tiene Tomás de Aquino como teólogo y filósofo cuando veamos el problema de Dios, que también lo vamos a ver con Descartes. También lo vamos a ver con Descartes. A ver, ¿qué otra cosa podemos decir de Descartes? Bueno, Descartes también era un autor creyente, dicho sea de paso, era católico. Sin embargo, por una cuestión ya de talante epocal, o sea, de cómo se estaba llevando a cabo la filosofía en la época de Descartes y a partir, entre otras cosas, de la obra de Descartes, podemos ver una diferencia bastante importante, y es que no todo se tiñe tanto de religión con Descartes. Sí hay ciertas cosas en las que se trasluce ese contenido religioso cartesiano, especialmente en el problema de la existencia de Dios, que lo vamos a ver también en la última parte del curso. Sin embargo, con Descartes, una de las cosas que nos permite situar a Descartes en la modernidad es que la modernidad marca un quiebre, un punto de quiebre con la filosofía previa, que era la filosofía medieval, la escolástica. Y ese quiebre tiene que ver con el papel que cumple, por un lado, la razón y por otro lado, el sujeto como sujeto, en tanto que sujeto racional, en la explicación que hacemos de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, el punto más importante, el punto sobre el que pivota, el elemento sobre el que alrededor del cual pivota la explicación es el sujeto y su razón. ¿Quiere decir esto que en la Edad Media la razón estaba completamente dejada de lado? ¿Quiere decir esto que en la Edad Media la razón no era un criterio, no era un elemento importante en las explicaciones? No, para nada. También era algo importante, pero en la Edad Media el asunto es que el criterio, así con mayúscula, el criterio último al cual remitían las explicaciones y que daba confianza también y que permitía tener, no sé, la seguridad o algún nivel de certeza de las explicaciones, ese criterio importante en última instancia estaba relacionado con la fe también religiosa. ¿Qué quiere decir esto? La Edad Media tenía como fuente de autoridad y como fuente de conocimiento, como fuente de verdad, como fuente de explicación, en última instancia, a Dios. Y eso estaba completamente vehiculizado políticamente, epistemológicamente, filosóficamente, por la institución religiosa. De hecho, por eso veíamos que Tomás de Aquino era un filósofo, digamos, hizo aportes a la filosofía, pero además él era teólogo. Y para él ser teólogo era de alguna manera más importante, más relevante que ser filósofo. Ya, en la Edad Media decían aquello de filosofía anquila teología, que es la filosofía es sierva de la teología. La filosofía tenía un valor en tanto que permitía generar clarificaciones y permitía generar argumentaciones a propósito de los contenidos que se creían por fe. En la Edad Moderna esto se quiebra. En la Edad Moderna esto se quiebra. La visión de mundo que se empieza a tener en la Edad Moderna empieza a tener a la razón como criterio fundante, como criterio basamental de la explicación. Ahora, de la misma manera que les preguntaba ahora en relación con la Edad Media, no quiere decir este tipo de quiebres que en la Edad Media no hubiera un papel o un lugar para la razón. De la misma manera, tampoco quiere decir esto que los criterios religiosos y los criterios teológicos hayan sido completamente eliminados a partir de la modernidad. Ciertamente hay una presión muy grande porque los criterios fundamentados únicamente en los contenidos religiosos se atiendan, pero no prioritariamente o no como los últimos criterios, ¿verdad? Eso lo vamos a ver con Descartes. Como les digo, Descartes es el autor que en filosofía nos marca el inicio de la modernidad.
Y aún así, en Descartes, se detectan, se dejan ver, se terminan incorporando ciertos contenidos que son de índole también religiosa, que son también de índole teológica. Eso ya veremos también qué pasa. Veamos también culturalmente qué es lo que está sucediendo ahora en la modernidad. Tenemos un mundo de las ideas que está siendo revolucionado completamente. En filosofía estamos empezando a reconocer la importancia que tiene la construcción de conocimiento fiable, de conocimiento sobre el cual podamos tener certezas, seguridades, pero las certezas y las seguridades van a empezar a construirse de manera distinta a como se construían antes en la Edad Media. En la Edad Media, la certeza derivaba de la creencia. Quienes tienen, y bueno, eso de alguna manera sigue siendo así para quienes tienen fe. Quienes creen tienen mucha seguridad en el contenido de aquello que creen, ¿verdad? Lo que pasa es que en la modernidad, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista explicativo y argumental, la certeza teológica, la certeza de fe, termina siendo no suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a buscar otro tipo de referentes, otro tipo de criterios y otro tipo de herramientas explicativas. Toda esta efervescencia también tiene que ver con que hay un mundo intelectual también muy activo en esta época, ¿verdad? Ustedes me imagino que comprenderán que, o más bien que recordarán o que sabrán que desde el punto de vista, por ejemplo, de la literatura, una obra que marca el inicio de la modernidad es El Quijote. ¿Ya? Que ya es una obra sumamente importante. Cervantes es un autor sumamente importante. Ese es el tipo, digamos, de referentes culturales que hay en este momento. ¿Qué otra cosa? También la política se está reconfigurando, ¿verdad? La manera en que se está entendiendo y se está reconfigurando el mapa político, especialmente en Europa, que es, digamos, el entorno a donde la filosofía se está generando en esta época, o sea, la filosofía occidental, obviamente, está siendo también está en un hervidero. Desde el punto de vista religioso, también tenemos la influencia de la Reforma Protestante, que viene de unos cuantos años atrás, pero que está generando nuevas formas de entender la institución religiosa y que además se nutre de esas nuevas ideas que estamos llamando modernas. Más adelante esto va a redundar en el advenimiento de lo que vamos a llamar la Ilustración, una vez, y vamos a leer a un ilustrado también en el curso, que es Emmanuel Kant. Bien, esto es simplemente una especie como de introducción temática al autor de las meditaciones de primera filosofía, de las meditaciones metafísicas. Nada más quisiera retomar una cosa. De lo que les acabo de decir, la razón como criterio y el sujeto como criterio empiezan a ser importantes por lo siguiente. Primero que nada, la razón en la modernidad empieza a reconocerse como así con mayúscula, la herramienta para generar explicaciones y para entender lo que representamos del mundo, ¿verdad? La razón va a ser, en última instancia, ese último recurso del cual vamos a echar mano para poder generar explicaciones. Entonces, empieza ya hasta redundante resulta que se los diga en este momento, empieza en la modernidad un proceso de racionalización del mundo. El mundo empieza a explicarse en función de las explicaciones que podamos generar a partir de la razón, o mejor dicho, las explicaciones que damos a partir de la razón, las explicaciones que damos del mundo a partir de la razón, van a ser aquellas que van a tener de alguna manera cierta preferencia en la modernidad. Por eso es que en la modernidad nace la ciencia
el conocimiento científico tal como, digámoslo así, lo conocemos hoy, ¿verdad? Obviamente no con los resultados que tenemos hoy, pero sí, digamos, con la reflexión a propósito de qué es conocimiento, que heredamos y que seguimos, o sea, que tiene una continuidad con la manera en que generamos conocimiento científico. Esa confianza que se le tuvo durante tanto tiempo a la ciencia como explicadora del mundo, nace en la modernidad. Y algo de eso vamos a ver con Descartes. Ahora, la explicación sobre el papel que tiene la subjetividad en este momento histórico. Una vez que la razón es la herramienta más importante para explicar el mundo, el sujeto, que es en última instancia quien tiene la razón, o sea, quien tiene la razón en el sentido de que posee razón como una facultad de conocimiento, ¿verdad? El sujeto que es racional se convierte en parte central de la explicación. ¿Quién estaba en el centro de la explicación en la Edad Media? Dios. ¿Por qué? Porque era el que explicaba en última instancia todo, ¿verdad? O sea, era la respuesta a absolutamente todo, ¿verdad? O sea, ¿quién es el que garantiza que el conocimiento que tenemos es, bueno, Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que ha hecho que las causas operen como operen? Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que todo esto va para mejor, digamos? Hay un plan. ¿De quién es ese plan? De Dios, ¿verdad? En la edad moderna, todo ese tipo de explicaciones se ponen en tela de juicio. No es ni siquiera, y el punto es, ni siquiera es que se abandonen. Hay muchos autores, en cuenta de, entre ellos Descartes, que siguen recurriendo a Dios como elemento explicativo. Sin embargo, el talante es distinto. El gesto moderno es distinto en relación con las explicaciones. Y ahora es la razón la herramienta prioritaria para hacer esa explicación. Ahora, el sujeto como uno de los criterios filosóficos que aparecen en la modernidad también es sumamente importante. ¿Y qué es un sujeto? ¿Qué es un sujeto? Un sujeto es una manera de pensar a los individuos a partir de ciertas cualidades, algunas de ellas serán epistemológicas, por lo menos bueno, algunas de ellas serán epistemológicas, otras serán ontológicas, ¿ya? Otras serán políticas, otras serán estéticas. Pero estos criterios, según los cuales pensamos a los individuos, hacen que nos fijemos en los individuos, no precisamente no en su singular individualidad, sino más bien en los rasgos que comparten entre sí. O sea, vamos a pensar a los individuos a partir de aquellas características, a partir de aquellos rasgos que de alguna manera presentan universalmente. Como comprenderán, la noción de sujeto, un sujeto es una noción abstracta mediante la cual nos referimos a ciertas cualidades en los individuos. Pero cuando hablamos de sujeto, hablamos precisamente de esas cualidades. Dejamos de lado al individuo y solo pensamos en el sujeto. La metáfora que siempre he utilizado para explicar esto es que en última instancia la categoría de sujeto o el concepto de sujeto, o la subjetividad en general, es como una máscara que es igual en absolutamente todos y todas, ¿verdad? Esa máscara lo que hace es fijarse precisamente en la racionalidad de ese individuo, de esa individua, ¿verdad? Como agentes de conocimiento, como agentes políticos, como agentes estéticos, etcétera, etcétera. Esa máscara hace que todos seamos iguales. Todos somos iguales a pesar de nuestras diferencias. ¿Quieren un ejemplo? Bueno, ustedes me imagino que habrán escuchado aquello de que todos somos iguales ante la ley. De hecho, todavía un día de estos tuve la oportunidad de pasar ahí frente a la Facultad de Derecho y ahí al puro, desde la calle que viene de la Fuente de la Hispanidad y que sube a la Rotonda, todavía ahí se ve en esa fachada la escultura esta a donde tenemos a la justicia con una balanza en la mano
y con una venda en los ojos. Una balanza en la mano, una venda en los ojos y una espada en la otra. Bueno, alguien con una espada en la mano y con una venda en los ojos es algo peligroso, pero bueno, a alguien se le ocurrió que eso era muy bonito para representar a la justicia. El punto es este. ¿Por qué la justicia tiene esa venda en los ojos? ¿Quién me dice? ¿Hay alguien de derecho aquí? Porque se centra en los actos. ¿Porque se centra en qué, perdón? En los actos. Sí, pero además, ¿por qué? ¿Por qué la venda? ¿Por qué la venda? No, Debe ser imparcial, o sea, solo te tiene que fijar en la justicia y no exactamente los... O sea, es imparcial, no puede tener preferencias. ok, pero ¿por qué la representan con la venda en los ojos? ¿Por qué la imparcialidad no puede venir de otra manera? ¿Por qué la venda? Porque no está Porque la viendo a idea... quién se le está aplicando la justicia. Ajá, exacto. No ve la Pa- individualización, sino ve al sujeto y sus rasgos universales. Efectivamente, efectivamente. La noción de que somos iguales ante la ley es moderna. Es moderna. Hay un ejemplo que siempre doy cuando hablo de este tipo de características. Vean la diferencia entre esta noción de la justicia moderna y una noción de justicia previa a la modernidad. O sea, la representación de la modernidad como una justicia que tiene los ojos vendados para no ver las diferencias particulares de cada quien es importante, pero es relativamente reciente. O sea, surge a partir de la modernidad. Antes no. Y les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes, no sé si tienen, bueno, no sé si son de algún entorno creyente. No sé si fueron alguna vez a catecismo o si leyeron el texto bíblico, lo que sea. Pero me imagino que recordarán uno de los personajes bíblicos más famosos es Salomón. No sé si lo recuerdan. ¿Ya? Salomón se supone que era un hombre pero muy sabio, ¿verdad? Y el asunto es que está aquella historia de que una vez un par de mujeres tenían cada una un niño, ¿verdad? Y una de ellas, por accidente, se le muere el bebé, ¿verdad? En la noche, ¿verdad? Lo que hace es que se va donde está la otra con el bebé y le cambia el bebé de la otra por el suyo, o sea, cambia el vivo por el muerto y se va. Seguro pensó, esto nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que se fue en la noche y cambió el chiquito vivo por el muerto, ¿ya? A la mañana siguiente, la señora que se despierta a la par del chiquito muerto, en primer lugar, se tiene que asustar mucho porque, pues, no es el chiquito de ella, primera cosa. Segundo, el chiquito está muerto y dice, no, aquí pasó algo, ¿verdad? Esto está rarísimo. Y cuando se da cuenta de que anda por ahí la otra, haciéndosela muy disimulada con el bebé vivo que era de ella. Y dicen, no, esto no puede ser así, ¿verdad? Esto hay que reclamarlo. Y se van y lo reclaman con quien tenía que hacer justicia en ese momento, que era el rey Salomón, ¿verdad? El asunto es que obviamente Salomón no tenía el recurso de decirles que, bueno, ahí hacemos una prueba de ADN y así simplemente ya lo solucionamos. Salomón tenía que ser muy perspicaz, tenía que ser muy astuto para poder resolver el asunto, ¿verdad? Entonces Salomón, que vuelvo a decirlo, pasaba por ser un hombre muy inteligente, muy sabio. Lo que hace simplemente es que llama a un guardia que estaba ahí y le dice, hágame el favor, saque la espada, agarre el chiquito que está vivo, pártalo a la mitad y le damos una mitad del chiquito que quedaba vivo a cada una de las señoras y se arregla el asunto. Eso es tal cual, así está en el texto bíblico. Y por supuesto que la señora, la señora que ya se le había muerto un chiquito, parece ser, como que dijo, bueno, hey, lléguele, ¿verdad? Y al otro lado, la señora, la que sí era la mamá del hijo, se conmueve y dice, no lo mate, ¿cómo se le ocurre? Además, como ella era la mamá, entonces no, lo prefiero vivo con aquella que muerto conmigo. Además, me imagino que se puso a pensar que a uno para qué le sirve la mitad de un chamaco muerto, ¿verdad? Ahora, el punto es, una vez que Salomón ve la reacción de ambas madres, una vez que Salomón ve la reacción de ambas madres, se da cuenta de que la mujer que no quiso que partieran al bebé era la mamá, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que más bien que le quiten el bebé a la mujer que lo tenía y que se lo dieran a su legítima madre.
Aquí, ¿cuál es el rasgo? ¿Cuál es el rasgo importante? Que esta justicia de la que está hablando el texto del Antiguo Testamento es una justicia, es una manera de resolver que era habitual en momentos previos a una modernidad que trata de ser imparcial a partir de no ver las peculiaridades de los individuos. En cambio, en esas otras maneras premodernas de hacer justicia, más bien tenían que fijar o querían fijarse muy bien y muy claramente, precisamente en las diferencias particulares, para a partir de eso tomar la decisión que consideraran más adecuada a la justicia. Ese giro, vean que es muy significativo, ese giro a partir del cual es a partir de cierto momento que nosotros empezamos a pensarnos a pensarnos como iguales a partir de ciertos rasgos, o mejor dicho también, a pensar que para ciertas cosas lo mejor es considerar de nosotros solamente esos rasgos generales que nos hacen iguales a todos en función de esos criterios. Obviamente, se reconoce que los individuos en su individualidad pues somos diferentes unos de otros, pero para empezar a tratar de entender cómo conocemos el mundo, cómo nos relacionamos en el mundo, lo hacemos a partir de esta noción, insisto, que es muy moderna, que es que actuamos a partir de criterios subjetivos que todos y todas compartimos en tanto que somos racionales. No sé si habrá alguna duda o alguna pregunta con esto. ¿Todo bien? Bien, entonces iniciemos con las meditaciones, o mejor dicho, con la materia de Descartes. Con Descartes vamos a ver que las meditaciones de filosofía primera tienen, entre otras cosas, una característica que es importante también lo hemos visto también con Aristóteles, de alguna manera lo vimos con los presocráticos, y tiene que ver con que hay una relación muy importante entre generar conocimiento seguro, o sea, hay una preocupación epistemológica relevante, ligada, que va de la mano, con lo que estamos llamando filosofía primera. Recuerden que es Aristóteles quien le llama a filosofía primera a la metafísica, ya, protefilosofía, y durante mucho tiempo también, por ejemplo, Descartes a su texto lo titula Meditaciones de filosofía primera. O sea, la acepción de metafísica como aquella que busca fundamentos, aquella que busca primeras preguntas y resolverlas, ¿verdad? Ahora, para Descartes, el esquema general de la filosofía se puede representar mediante la metáfora de un árbol, ¿verdad? Ese árbol va a tener varias ramas, que serían la mecánica, la medicina y la moral, ¿verdad? O sea, hay reflexión en ética, hay reflexión a propósito de los cuerpos humanos, hay reflexión a propósito de los cuerpos no humanos, que esa sería la mecánica. Todo esto, de alguna manera, se ve, digamos, hay un conocimiento importantísimo, que es el conocimiento físico, que es el conocimiento del mundo en general. Pero las raíces, o sea, aquello que le da fundamento a todo esto, aquello que le da soporte, es la filosofía primera, la metafísica. Entonces, en última instancia, vean que física, mecánica, medicina y moral se relaciona con cómo operan las cosas en el mundo. Y la pregunta que en última instancia nos clarifica nos clarifica las cosas del mundo, o sea, qué son las cosas, cómo operan, qué podemos esperar de ellas y cómo podemos saber lo que son. En última instancia, esas son preguntas de índole metafísica. De nuevo, entonces, tenemos a la filosofía primera como fundamento, ¿verdad? Lo hemos venido teniendo así a lo largo del curso. Y así lo vamos a mantener. O sea, el curso debería llamarse Fundamentos de Filosofía, Introducción a la Filosofía Primera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque seguimos con estas preocupaciones que están, de nuevo, sosteniendo todo el
el demás, todo lo demás en el andamiaje filosófico, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Las meditaciones metafísicas tiene dos ediciones que son bastante importantes. La primera edición es de 1641, la segunda es de 1642. En la primera edición se llamaba Meditaciones sobre la filosofía primera, en la cual la existencia de Dios y la inmortalidad del alma son demostradas, ¿ya? La primera edición es latina, la segunda edición es francesa, ¿ya? Ahora, el punto es que vamos a ver ciertas meditaciones, que es una manera, simplemente, Descartes como que de alguna manera se mete a reflexionar y a hacer una propuesta a propósito de ciertas cosas, en este caso, de lo que está a la base del demás conocimiento, o de los demás conocimientos. Para hacer esto, vamos a hablar de otra obra que es un poquito anterior a las meditaciones de filosofía primera. Y es más bien el discurso del método, que en 1637 Descartes iba a proponer como una introducción a un tratado que era más bien un tratado científico. ¿Ya? Es el discurso del método es una obra que para nosotros en filosofía tiene un valor filosófico y epistemológico muy importante, pero que Descartes la escribió como una introducción a un tratado sobre dióptrica, que es una cuestión física, ¿verdad? Y vean que es importantísimo para Descartes hacer una propuesta de método. Vean que hasta este momento, aun cuando podemos hablar de método en Aristóteles, podemos hablar de alguna manera de método en Tomás de Aquino y así en un montón de propuestas filosóficas a lo largo de la historia. Sin embargo, una de las cosas importantísimas que aporta Descartes es que hace una reflexión a propósito del método a partir del cual generamos conocimiento. Hace una reflexión a propósito de cómo podemos estar seguros, cómo podemos derivar seguridad del conocimiento que tenemos, del conocimiento científico, del conocimiento filosófico, del conocimiento en general. Y Descartes va a hacer una propuesta de un método que va a constar de 4 pasos, ¿verdad? Obviamente, este método es, de alguna manera, preparatorio para poder generar conocimiento científico. Por eso estaba en un tratado de ciencias. Nosotros en filosofía siempre heredamos este texto y hemos hablado siempre del discurso, del método cartesiano, ¿verdad? Como si fuera en sí mismo filosófico. Pero recuerden, siempre está en función del conocimiento científico que ya estaba siendo muy importante en la época moderna. O sea, tiene un aporte epistemológico a la construcción del conocimiento científico. Y veamos estos pasos, son bastante fáciles. El primer paso es la duda. A partir de esto, ¿saben? A Descartes se lo describe como un escéptico. Ahora, el punto con el escepticismo cartesiano es que no es un escepticismo como los escépticos antiguos que había en la antigüedad clásica, que hacían epogé, que decían que ante la imposibilidad última de tener seguridad a propósito de lo que conocíamos, ante esa última inseguridad a propósito de lo que las cosas son, entonces lo que corresponde es poner en pausa la emisión de juicios a propósito de lo que las cosas son o de cómo las conocemos. Esos escépticos se llamaban escépticos así sin más, precisamente porque decían, en última instancia, como no podemos terminar de conocer, entonces lo mejor es decir que nuestro conocimiento o el conocimiento que tenemos siempre va a quedar en entredicho, porque no podemos en última instancia estar seguros de ello. Descartes
plantea la necesidad de la duda como una manera de revisar que los conocimientos que estamos teniendo soportan este examen. En ese sentido, Descartes es, o la propuesta de Descartes es la de que la duda debe ser procedimentalmente abordada en lo que estamos haciendo. La duda es un paso más para generar conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre Descartes y los escépticos antiguos? Que Descartes no se queda en el momento de la duda. Descartes considera que la duda es eso, es un paso, pero ese paso tiene que ser superado. No nos podemos quedar en la duda. Es el primer requisito, el primer momento de la generación efectiva de conocimiento. Por eso diríamos que Descartes es un escéptico metodológico, en el sentido de que parte de su método es empezar por establecer una duda a propósito de los contenidos. Recuerden, método. La palabra método significa medio por o mejor dicho, camino por medio del cual se va. Viene el griego methodos, ¿verdad? Es como, ¿por qué camino tengo que transitar? Eso es la metáfora que hay detrás de la palabra método. ¿Cuál es el camino que tengo que recorrer para llegar a donde quiero ir? La duda sería entonces un paso que me orienta en ese camino. Y es, como les decía, el primer paso. Hay que dudar absolutamente de todo. Por eso ven, aquí hay de nuevo una diferencia crucial con el planteamiento religioso de la Edad Media. El planteamiento religioso lo que le pide a uno de primera entrada es más bien tener la certeza en aquello que se cree. Crea en esto, ¿verdad? O sea, hay algo que está ahí, hay algo hay algo que hizo el mundo, hay algo que además tiene un plan para el mundo y para quienes viven en el mundo, etcétera, etcétera. Eso hay que creerlo, no hay que dudarlo, ¿verdad? La duda no es algo que se potencie en el ámbito de la creencia. La duda tiene muchas veces también un lugar en la creencia, ciertamente, pero la duda no es lo que fundamenta, digamos, la creencia, ¿verdad? Más bien, la creencia lo que le pide a uno es que tenga cierta certeza, independientemente de si puede conocer con seguridad aquello que es el contenido de esa creencia. Aquí la diferencia es que todavía no sabemos para dónde vamos. Vamos a llegar a generar la mayor cantidad de certeza posible, pero empezamos dudando. No creyendo, no estando seguros, sino más bien tomando todo aquello de lo que estamos seguros, todo aquello de lo que hemos tenido certezas a lo largo del tiempo, todo aquello que nos han enseñado, sobre lo cual nos han enseñado a estar seguros o seguras, y lo vamos a poner en tela de juicio. Vamos a dudar de todo, ¿verdad? Ese es el primer paso, ¿verdad? El segundo paso es un paso que podríamos llamar la parte analítica del método. Analizar es una palabra que etimológicamente tiene un significado que es muy interesante. ¿Alguien conoce qué significa analizar? ¿En qué consiste analizar? Hacer un análisis, etimológicamente hablando. Era descomponer, ¿no? Efectivamente, la descomposición, ¿verdad? O sea, desagregar, puse ahí, esa es la parte analítica, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder evaluar cada una de esas partes, ¿verdad? Por separado. Entonces, primero, dudamos de todo. O sea, o lo ponemos en entredicho, ¿verdad? Recibimos un problema algo que tenemos que resolver, lo ponemos en entredicho. Una vez que ya lo hemos puesto en entredicho, entonces ahora sí vamos por partes, como diría el dicho, ¿verdad? Vamos viendo cuáles son sus partes componentes, lo desagregamos y lo vamos evaluando, ¿verdad? Después de eso, pasamos una vez que ya hemos dividido el problema en partes,
tratamos de detectar de esas partes cuáles son más simples que otras, cuáles son más fáciles de resolver, y los vamos a ir resolviendo desde lo más simple a lo más complejo. O sea, vean, o sea, se los pongo así. Si ustedes tienen un desorden en su cuarto, apliquen el método cartesiano. Dividan primero por partes el ordenamiento que tienen que hacer. Y pregúntense qué es lo que hay que ordenar primero. ¿Qué es más fácil ordenar, medias o zapatos? ¿O qué es más fácil ordenar, el ropero o la biblioteca? Vean, se puede aplicar, tiene aplicaciones prácticas, de verdad. Dividimos uno nunca resuelve un problema en su totalidad. Uno, para resolver un problema, lo que tiene que hacer es agarrarse con las partes que puede ir resolviendo, ¿verdad? Las va resolviendo esas partes, y obviamente lo mejor es empezar con las que son más fáciles de resolver, y así poco a poco va resolviendo más y más cosas. E incluso cuando yo puedo detectar cuáles partes son más simples que otras, yo las resuelvo y después incluso las compongo. Una vez que ya las tengo resueltas, las voy recomponiendo. Entonces paso del análisis a la síntesis. Si analizar era dividir, desagregar, hacer una síntesis es más bien conjuntar las cosas. ¿Ya? Es como antes que uno, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado una computadora muy vieja, pero antes cuando uno desfragmentaba los discos duros, ¿verdad? Que ahora eso lo hacen automáticamente. Pero uno veía así que se iban analizando los cuadritos y después se iban juntando. Y se iban juntando y al final quedaban así todos ordenaditos, todos lindos. Bueno, así es como nos está diciendo Descartes que procedamos. Dudamos de todo, lo dividimos en sus partes componentes, vamos de lo más simple a lo más complejo. Después decimos que yendo de lo simple a lo complejo, terminamos por el último paso, que es la exhaustividad, que es que tenemos que tratar de resolver absolutamente todo el problema que tenemos entre manos, ¿verdad? Esos son los 4 pasos que para Descartes son importantes. Tengo una pregunta de Antonio en el chat que dice, ¿cómo se puede aplicar esto con Dios? Bueno, en primer lugar, habría que poner el contenido Dios en tela de juicio también. Descartes lo va a hacer. Descartes lo va a hacer. En las meditaciones 3 y 5, Descartes va a hacer una propuesta de si Dios puede ser probado, de si Dios anda por ahí, si sí puede ser probado. Vamos a ver cómo lo resuelve Descartes. Pero sí, lo que tendríamos que hacer primero que nada es poner el contenido de Dios en tela de juicio y después ver si efectivamente el contenido de Dios aparece y aguanta el análisis que estamos haciendo tal como lo está proponiendo Descartes. O sea, ¿cómo se aplica esto al tema de Dios? De la misma manera, primero, revisemos, esto que me dijeron de Dios, tengo que entenderlo así como me lo dijeron, esto es así de cierto, tengo que ponerlo en telejuicio. Segundo, analicemos, ¿en qué consiste, por ejemplo, el ingresar a Dios como un problema? Tercero, si a Dios lo tengo que explicar recurriendo a ciertos elementos, trataré de ir de los elementos más simples a los más complejos para explicarlo. Y luego no tengo que dejar de lado ninguno de los rasgos de lo que Dios sería. O sea, tendría que tratar de ser exhaustivo en la medida de lo posible. Con un problema, o mejor dicho, con una salvedad. Esto sería resolver el problema de Dios de manera filosófica. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con la explicación que puedo dar a propósito de Dios con herramientas filosóficas. El método cartesiano se aplica para explicaciones argumentales. No voy a tratar el problema de Dios con este sentido o con estos pasos cuando el problema de Dios de lo que se trata es de si lo creo o no lo creo. Porque creer es algo que está en otro ámbito de cosas y no en el tipo de conocimiento argumental que se está dando a propósito de Dios como contenido filosófico. Esto es algo que vamos a ver cuando veamos el problema de Dios en la metafísica. Pero el punto es que
hay que distinguir el problema de Dios como un problema filosófico del problema de Dios como un problema religioso o de creencia. Son dos ámbitos distintos. En el ámbito religioso, Dios aparece cuando se cree en Él. O sea, o mejor dicho, la creencia en Dios es la que nos sitúa ante un contenido que justificar o que explicar. Pero vean que el paso del método, lo primero que le pide a uno es que dude. Pero eso con la creencia como que no va bien. ¿Por qué? Porque no es que para clarificar la creencia uno tiene que dudar de ella en primer lugar. Uno puede dudar de los contenidos una vez que uno quiere argumentar sobre ellos. Pero la creencia es algo que se tiene o no se tiene. Entonces, por ahora, al respecto del problema de Dios, yo diría esas dos salvedades. Primero, que hay que distinguir entre Dios como un contenido filosófico, racional, o Dios como un contenido de fe, que es algo de creencia. Antonio, no sé si con esto quedas satisfecho. Sí, creo que sí. Ok, perfecto. Si no, por ahí, después, cuando veamos el problema de Dios, creo que esto lo vamos a comentar un poco más ampliamente. Ok. Perfecto. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto del método, sobre algo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no, entonces, bueno, dejo de grabar esta parte de la clase.